grabar. Y pongo pantalla completa. ¿Cómo podemos demostrar? O por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un cuerpo 1. ¿Bien? Tengo un cuerpo 2. La temperatura 1 es mayor que la temperatura 2. ¿Bien? Si yo los pongo en contacto, ¿qué va a pasar con la temperatura del cuerpo 1? Va a disminuir. ¿Y qué va a pasar con la temperatura del cuerpo 2? Va a aumentar. ¿Me hago entender? Entonces, sí o sí, se va a traspasar energía que no es más que calor. ¿Bien? Esta energía que tiene el cuerpo que está a mayor temperatura va a pasar al cuerpo que se encuentra a menor temperatura. ¿Hasta qué punto? Obviamente, hasta que cuerpo 1, cuerpo 2, la temperatura 1 sea igual a la temperatura 2. Acá se habla de equilibrio térmico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre calor es energía que va de un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bien, ¿cómo lo diferencio? A primera vista, calor de temperatura, de la siguiente manera. Vamos a suponer que yo tengo 1 litro de agua y le di el calor necesario para que llegue a una temperatura de 100 grados. ¿Está bien? Puse a calentar una olla en casa. Ahora tengo 100 litros de agua. Le di el calor suficiente para que la temperatura también llegue a 100 grados. ¿Qué quiero decir? Que la temperatura 1, vamos a poner acá la situación 1, acá la situación 2. La temperatura 1 es igual a la temperatura 2. ¿Está bien? Los dos están a 100 grados. 1 litro y 100 litros. Ahora, ¿tuvo que estar el mismo tiempo arriba de la hornalla este recipiente que este recipiente para llegar a los 100 grados? Evidentemente no. O sea, ¿quién tuvo que estar más tiempo arriba de la hornalla? El que tenía más volumen. Por lo tanto, si estuvo más tiempo arriba de la hornalla, ¿qué significa? Que recibió más calor. ¿Me hago entender? Entonces, fíjense que la temperatura acá es igual, pero la cantidad de calor 1 es menor a la cantidad de calor 2. O sea, el calor que recibió el recipiente 1 es menor al calor que recibió el recipiente 2. Fíjense que acá se pone de manifiesto que no es lo mismo calor que temperatura. Obviamente que en ciertos casos, al aumentar el calor, aumenta la temperatura, sí, pero no siempre. Porque van a ver la última tarea que habla de calor sensible y calor latente. Y ahí se dan cuenta que el calor
no está aumentando la temperatura. Pero bueno, eso lo hablamos ahora. ¿Hasta acá se comprende? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Con la cuestión de calor, la diferencia entre calor y temperatura. ¿Sí? Bien. ¿Qué es esto? Perdón. Bien. Perfecto, está bien. Esto, si hay algo que no se comprende, muchachos, no tienen ni que levantar la mano, nada. Pum, abren el micrófono y me interrumpen, ¿bien? Y me preguntan. No hay problema. O sea, porque en otros no, porque hay que levantar la mano, que se organizado. No, a mí no me tengan los micrófonos cerrados y cuando surge una duda o quieren hacer un comentario, abren el micrófono y preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿por qué decimos que no es lo mismo y se pone que en algunos casos, cuando yo le doy calor, aumenta la temperatura, pero en otros casos, yo le doy calor y la temperatura no aumenta? Imaginemos bien que esto va relacionado con lo que es la última tarea, ¿bien? Vamos a hacer un gráfico donde figure la temperatura y el calor. La cantidad de calor. Ya sabemos que cantidad de calor, que calor no es lo mismo que temperatura. Calor es energía que va de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor temperatura, mientras que la temperatura, ¿qué es lo que mide? No la definimos todavía. Define el grado de agitación de las partículas. Cuanto mayor temperatura, más se agitan las partículas. Por ejemplo, observen en sus casas, ustedes ponen agua en un recipiente, en la pava, y le empiezan a dar calor, y al principio el agua se ve quieta, pero a medida que va aumentando la temperatura, van a ver que el agua se empieza a mover. De hecho, cuando llega a 100 grados, entra en ebullición, se sacude para todos lados, y de hecho está pasando del estado líquido al estado gaseoso. ¿Bien? Fíjense, y yo no la estoy sacudiendo, no la estoy revolviendo. ¿Por qué se están moviendo? Precisamente porque al entregarle calor está aumentando la temperatura, ¿bien? Y la temperatura es el estado de agitación de las partículas. A cuanto mayor es la temperatura, más se agitan las partículas. Y eso es perfectamente visible. ¿Se comprende? Ahora, ¿por qué no siempre ocurre eso? Porque hay un fenómeno que se llama calor latente, calor sensible. Bien, vamos a suponer que yo tengo agua, para no meterla con el hielo. Tengo agua, acá hay 0. Tengo agua, la temperatura es en grados Celsius. Bien, tengo agua a 10 grados. ¿Está bien? La cantidad de calor, 0. Tácate, 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 tácate. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90. Me quedé corto. 100, 110, 120. Y esta es temperatura en grados Celsius. ¿Se entiende? 10, 20, 30, 40 hasta 120. ¿Está bien? Yo tengo agua. Le empiezo a dar calor, o sea, para ubicarse, lo pongo en la hornalla, le empiezo a dar calor, la hornalla le empieza a dar calor. ¿Qué pasa con la temperatura? Empieza a aumentar, le doy más calor, aumenta, aumenta, aumenta. Bien, fíjense que hasta acá yo le doy, aumenta la cantidad de calor
aumenta la temperatura, ¿está bien? Cuando el agua llega a 100 grados, en condiciones normales, de una atmósfera, después nos metemos con eso, pero cuando el agua llega a 100 grados, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a hervir, ¿bien? Cambia de estado, pasa del estado líquido al estado gaseoso. Bueno, fíjense que si yo le sigo dando calor a esto, el agua no aumenta a 110, a 120, a 130. El agua permanece siempre a 100 grados. Por eso las cosas hervidas se hierven a 100 grados. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque a 100 grados el agua pasa de estado líquido al estado gaseoso. Entonces, yo lo tengo sobre la hornalla. Yo le sigo dando calor. Pero ¿qué pasa con la temperatura? Permanece constante, permanece a 100 grados. La parte en que yo le doy calor y aumenta la temperatura se llama calor sensible. ¿Por qué? Porque aumenta el calor, aumenta la temperatura. Pero en los cambios de estado, yo le tengo que seguir dando calor. Para que hierva todo, yo le tengo que seguir dando calor. La temperatura no aumenta. Acá es donde se habla de calor latente. O sea, es la cantidad de calor necesaria para que la materia cambie de estado. ¿Me hago entender? Si yo pudiera juntar todo ese vapor, bien, paso todo el estado líquido, el estado vapor y le sigo dando calor, ahí ese calor, sí, va a seguir aumentando la temperatura. Acá tenemos H2O líquida, acá es el pasaje, quedó muy feo. Cambio de estado, vamos a ponerlo acá. Y acá está el estado gaseoso, calor sensible, calor latente, acá vuelve a tener calor sensible. Ay. ¿Se comprende o no se comprende? Esa es la diferencia entre calor latente y calor sensible. El calor sensible es aquel que sí aumenta la temperatura, calor latente es el calor que yo le estoy dando, pero no, la sustancia no está cambiando la temperatura. Está usando esa energía precisamente ¿para qué? Para romper las uniones entre moléculas y cambiarlas de estado. ¿Me hago entender? Y lo mismo pasa al revés, ¿bien? Si yo tengo vapor y en vez de aumentar la temperatura disminuye, ¿qué pasa con el vapor? Se condensa. ¿Bien? Entonces, hasta que no se condensó todo, no se volvió todo líquido, la temperatura no sigue disminuyendo. En la condensación, la temperatura permanece constante. Una vez que se condensó todo, la temperatura sigue bajando. ¿Me hago entender? Y si voy al hielo, básicamente, yo tengo un cubito de hielo de un freezer. El más o menos está a 18 grados bajo cero, 17 grados bajo cero, un freezer. Yo saco el cubito, lo pongo arriba de la mesa. Al rato, ¿qué pasa? Comienza a derretirse. ¿Por qué se derrite? Y porque está absorbiendo calor del medio y va de menos 18, menos 17, menos 16, menos 15, 14, 13, 12, hasta que llega a cero. Cuando llega a cero, la temperatura no sube, se derrite todo, eso que estaban todas unidas las moléculas de agua, se empiezan a mover más, ¿y qué pasa? Se empiezan a alejar. Entonces pasa del estado sólido al estado líquido, que eso ya lo saben ustedes, la diferencia de estado sólido, que mantiene su forma y su volumen, el estado líquido mantiene su volumen pero no la forma,
y el estado gaseoso ni forma ni volumen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tengo agua líquida a 0 grados. Si yo la caliento, ocurre esto. Le doy calor, aumenta la temperatura, hasta que llega a 100. Cuando llega a 100, le sigo dando calor. Pero la temperatura no aumenta, porque esa energía es utilizada para romper los enlaces entre moléculas. ¿Se comprende o no se comprende lo que es calor latente y calor sensible? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, perfecto. Ahora estamos hablando de calor y no estamos hablando de frío. ¿Bien? ¿Y por qué vulgarmente se habla de frío y nosotros no estamos hablando de frío? Porque básicamente para la física lo que es el frío como que no existe, ¿bien? Y me van a decir, no, sí, salí en remera y vas a ver si existe o no existe. El calor, dijimos, que es energía que va de un lado a otro, ¿bien? Entonces, lo que se estudia en física es el calor o que es cedido o el calor que es absorbido. ¿Qué quiero decir? Si para calentar el agua, obviamente absorbe calor. La masa de agua absorbe calor que ¿quién se la está entregando? La hornalla. Entonces es calor que va de la hornalla a la pava o a la cacerola. ¿Estamos de acuerdo? Mientras que yo ya la saqué del fuego y la dejo en la mesada, ¿qué va a ocurrir con la temperatura del agua? Va a empezar a disminuir. ¿Bien? ¿Y por qué está disminuyendo? Porque ahí el calor, ¿quién está a mayor temperatura? El agua, que la saqué de la hornalla. ¿Qué está a menor temperatura? El medio ambiente. Entonces el calor ahí pasa de la hornalla, perdón, de la pava o de la olla al medio ambiente. ¿Me hago entender? Entonces, nosotros vamos a estudiar el calor o que es absorbido por un cuerpo o que es cedido por un cuerpo. ¿Bien? Por eso, aparte en las unidades no es lo mismo, la temperatura se mide, nosotros que usamos grados Celsius o centígrados vulgarmente llamados. Hay otras escalas que son las Kelvin, la Fahrenheit, que es la que usan en Estados Unidos. Esas son unidades para medir temperatura, mientras que la unidad que utilizamos para medir el calor es la caloría, bien, que ahí está definida, creo, en el trabajo que yo les di. Es lo que es caloría. Entonces son dos unidades totalmente distintas. La caloría mide el calor. Si la caloría es positiva, se dice que es el calor absorbido, y si la caloría es negativa, es porque es cedido. Bien. Principio básico, a ver, para identificarlo con nuestra casa. Aire acondicionado. A primera vista, yo me imagino que el aire acondicionado tira frío. Y en realidad, si hablamos correctamente, no es que el aire acondicionado tira frío. El aire acondicionado, igual que la heladera, es un dispositivo que mediante el uso de energía, ¿qué hace? Saca el calor de adentro de mi casa hacia afuera, no que tira frío. Fíjense, si ustedes ponen la mano, ¿vieron los aire acondicionados? Tiene una parte que va hacia afuera. Si son los cuadrados de ventana, están clavados en la pared. Si no, son el split, que tengo eso, y unos caños, y el otro aparato que está afuera. Si ustedes prestan atención, cuando el aire acondicionado está funcionando, si ustedes tocan la parte de afuera, está caliente. ¿Por qué? Porque lo que hace el aire acondicionado, al igual que la heladera, precisamente es eso, sacar el calor de adentro de mi casa y sacarlo hacia afuera. Va, sacarlo, no hacia afuera lo vas a sacar, hacia otro lado lo vas a sacar. La heladera es lo mismo, vos pones el alimento dentro del cubículo de la heladera y cerrás la puerta. La parte de atrás de las heladeras tiene un radiador. Y si ustedes prestan atención, cuando meten el alimento, esa parte se empieza a calentar. ¿Por qué empieza a calentar? Porque lo que hace la heladera es una máquina que saca el calor de ahí adentro
hacia el exterior. Si yo abro la heladera cada rato, obviamente que se gasta mucho más energía. ¿Por qué? Porque a cada rato está sacando el calor. Si vos estás con el aire acondicionado y la ventana prendida, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque como el aparato lo saca, está entrando por otro lado. Por eso te dicen cerrar las ventanas, cerrar todo, y hay que tener la casa lo más hermética posible. Entonces, el calor puede pasar de un lado hacia el otro. No es igual que la temperatura. La temperatura se mide en grados, el calor se mide, entre otras, en calorías. No son las únicas unidades, que quede claro, ¿no? Pero son las que vamos a manejar nosotros. Los sentidos no son confiables para medir ni calor ni temperatura. ¿Por qué? Porque son sentidos. Vos pones una mano en agua fría, en agua caliente, cuando sacás las dos, una va a decir, qué frío, y el otro va a decir, qué calor. Pero ¿cómo? ¿Tenés calor o tenés frío? Y la verdad es porque es un sentido que no sirve para medir, ¿bien? Y más o menos, para ir cerrando lo que es esta primer clase de calor y temperatura, tenemos las sustancias que son aislantes, ¿bien? Por ejemplo, un termo lo que hace es evitar que, no que se enfríe el agua, que pase el calor del agua caliente hacia el exterior. Y un pote de helado, el tergopor de un pote de helado, no impide que se derrita el helado, evita que pase el calor del medio hacia el contenido. Entonces ahí sí no se me derrite el helado. ¿Me hago entender? Cuando yo me abrigo en invierno, la lana no es abrigada, el buzo no es abrigado. Eso que quede claro. Yo lo saco y está a la misma temperatura que todo el resto de las cosas inanimadas. Pero cuando yo me pongo la prenda de abrigo, lo que hace mejor a una prenda de abrigo es aquello que evita que pase el calor de mi cuerpo, que está a 37 grados en condiciones normales, hacia el exterior, que capaz que está a 2 grados, 3 grados, 5 grados. Cuanto menor es la temperatura de afuera, más frío siento. Ese frío que yo siento no es más que el pasaje de calor de mi cuerpo hacia el medio. Por eso si estamos en un día de 20 grados, estamos retranque así, con una remerita, un busito. Ahora, si hace 0 grados, y la diferencia entre temperaturas de mi cuerpo, 37, y el medio, realmente es mucho. Entonces el pasaje de calor entre mi cuerpo y el medio es mucho más violento. Cuando yo me abrigo, lo que hago es poner una capa para evitar ese pasaje de calor. Por eso es mucho más abrigado 3 poleras finas que un saco de lana grueso. Y de hecho, si ustedes prestan atención, las personas que practican deportes acuáticos, verano e invierno, usan algo que se llama neopren, que es como una goma, todo ajustado al cuerpo. No es que no se mojan, sí se mojan, y entra el agua y se forma una película, pero esa goma es aislante, y una vez que mantiene la temperatura del cuerpo, por más que afuera haya una temperatura muy, muy inferior. ¿Se entiende la diferencia entre calor, temperatura, calor latente, calor sensible? ¿Alguna duda, muchachos, hasta acá? ¿Algo que merezca una reexplicación o algo de eso? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, listo, chicos. A ver, la primera clase, que es la de hoy, básicamente es para aclarar este tipo de cosas y para decirles cómo vamos a trabajar. Bien. Yo voy dando, la clase que viene no vamos a hacer Zoom, excepto que ustedes me lo pidan. Si la gente lo pide, lo hacemos. Si no, recién vamos a tener la clase que viene no, la otra. Bien, la vamos a hacer salteadas, ¿estamos de acuerdo? Yo les recomiendo, anótense las dudas o pregunten y fíjense y las tareas que yo voy dando. Entonces, cuando hacemos la clase, ustedes me pueden preguntar. Yo listo, explico, no tengo drama, pero
me pueden preguntar cuestiones un poco más específicas. ¿Me hago entender? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo esto igualmente lo grabo, después le pongo el link ahí porque yo lo voy a subir a YouTube y después lo van a poder ver de ahí. Y bueno, ahora vamos a ir de repente profundizando un poquito más en la cuestión numérica, ya que entendemos el concepto. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Yo me despido porque esto ya se está por cortar. Sí, le queda un minuto. No los quiero tener 30 minutos más. Un placer haberlos visto, muchachos, y comuníquense por la plataforma, bien, y de última, si no, esta semana que viene, la otra, hacemos otro Zoom. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Joya. Bueno, muchachos, me alegro verlos bien y nos vemos. Nos vemos, cuídense, tengan cuidado, quédense adentro, no hagan lanzadas. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao, besos.